Durante la historia de la humanidad, se han desarrollado habilidades que revolucionaron la forma de vivir y de pensar dentro de las civilizaciones. Habilidades como la agricultura, la medicina o las tecnologías. Pero existe una sin la cual muy difícilmente hubieran prevalecido las demás. Esta habilidad o técnica con tal importancia es la escritura. Se han escrito millones de libros en la historia de la humanidad, pero no todos nos han aportado cosas positivas, pues mientras que en unos se plasmaron obras de arte, como la literatura clásica, grandes estudios médicos o técnicas arquitectónicas de gran calidad, existieron también libros que plasmaron el dolor y sufrimiento de cierto grupo de personas. Presta mucha atención porque hoy te hablaré sobre un documento que causó mucho dolor y sufrimiento, y el cual hoy se estudia como parte de la historia oscura de la humanidad. Esto es el Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, bajo la luz de la luna. El Malleus Maleficarum, que en latín significa Martillo de las Brujas, es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas en el Renacimiento. Fue escrito y compilado por dos monjes dominicos alemanes, Heinrich Kramer y Jacob Springer. Es un exhaustivo libro sobre la caza de brujas, que después de ser publicado en Alemania en 1487, tuvo docenas de nuevas ediciones. Se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la historia por la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Se remitían constantemente a la autoridad del Malleus Maleficarum los principales autores y grandes demonólogos, como el inquisidor italiano Bernardo Ratengo, como el jesuita hispano-belga Martín del Río y el jurista francés Jean Bodin. Historia. En 1184 se funda la Inquisición en el sur de Francia para luchar contra la herejía albigense ahí asentada. Esta primera Inquisición episcopal fue sustituida por una Inquisición papal en 1231. A pesar de que la creencia en la brujería es anterior incluso al cristianismo, no es hasta 1484 cuando el Papa Inocencio VIII hace constar oficialmente la creencia oficial de la Iglesia Católica en su existencia mediante la Bula Sumis Desiderantes Affectivos. El Malleus Maleficarum es el más famoso de todos los libros sobre brujería, escrito probablemente en 1486 y publicado en 1487. Aunque los más importantes teólogos de la Inquisición en la Facultad de Colonia condenaban el libro por recomendar procedimientos poco éticos e ilegales, al mismo tiempo que ser inconsistente con las doctrinas sobre demonología de las brujas. El Malleus Maleficarum hizo accesible a un amplio público el concepto de la brujería demonológica, contribuyendo a la caza de brujas al atribuir autoridad
y credibilidad a los procesos por brujería que ya existían. A fines de la Edad Media, se estaban produciendo cambios muy bruscos en la forma de vida europea. Era una época en la que se estaban descubriendo nuevas tierras, lo que hizo a los europeos se enfrentaran a culturas hasta ese momento totalmente ajenas al pensamiento del cristianismo. Comenzaba a despertarse la conciencia popular entre los campesinos de Alemania, quienes poseían conocimientos religiosos rudimentarios, mezclados con conocimientos supersticiosos ancestrales. Aparecía la imprenta, que abría la posibilidad de una gran difusión de las ideas existentes, en especial de las nuevas maneras de interpretar la Biblia. Existían complicados estudios pseudocientíficos para leer los astros, y se creía firmemente tanto en la astrología esotérica como en la magia. Existían también muchos libros sobre magia talismánica y secretos de alquimia. El Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, fue compilado y escrito por dos monjes inquisidores dominicos, Heinrich Kramer, también conocido como Heinrich Institoris, y Jacob Springer. Heinrich Kramer nació en Sehested, ciudad de la Baja Alsacia, al sudeste de Estamburgo, y a muy temprana edad ingresó a la Orden de Santo Domingo. Más tarde, fue nombrado prior de la Casa Dominica de su ciudad natal. Fue predicador general y maestro de teología sagrada. Antes de 1474, fue designado inquisidor para el Tirol, Salzburgo, Bohemia y Moravia. Jacob Springer nació en Suiza. Ingresó como novicio en la Casa Dominica en 1452. Se graduó de maestro en teología y fue designado prior y regente de estudios del convento de Colonia. En 1480 fue designado decano de la Facultad de Teología de la universidad. Y en 1488 fue designado provincial de toda la provincia alemana. El Papa Inocencio VIII colaboró en la campaña contra la brujería. Inocencio VIII reconoció la existencia de las brujas, derogando así el Canon Episcopi de 906, donde la Iglesia sostenía que creer en brujas era una herejía. En ella se menciona a Springer y Kramer por sus nombres, Jacobus Springer y Heinrich Institoris, y se los conmina a combatir la brujería en el norte de Alemania. El Malleus Maleficarum iba precedido por una auténtica bula papal, que empezaba con las palabras Sumis desideretes affectivus. La bula era auténtica, pero algunos historiadores todavía discuten si Kramer falseó la recomendación de la Universidad de Colonia. Tanto Heinrich Kramer como Jacob Springer fueron nombrados inquisidores con poderes especiales por la bula papal de Inocencio VIII para que investigasen los delitos de brujería de las provincias del norte de Alemania. El Malleus Maleficarum es el resultado final y autorizado de esas investigaciones y estudios. Kramer y Springer presentaron el Malleus Maleficarum a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia el 9 de mayo de 1487. Springer era un inquisidor en Alemania que fundó la Confraternidad del Santo Rosario en devoción a la Virgen María en 1475. La influencia del Malleus Maleficarum se vio incrementada por la imprenta. Los efectos del Malleus Maleficarum se esparcieron mucho más allá de las fronteras de Alemania, causando gran impacto en Francia e Italia, y en menor grado en Inglaterra.
Los cálculos de la cantidad de mujeres quemadas por brujería varía de 60.000 a 2 y 5 millones según distintos autores. La Caza de Brujas fue una campaña organizada cuya fuente principal de inspiración fue el Malleus Maleficarum durante 300 años, tanto para católicos como para protestantes. Contenido del libro. El libro está dividido en 3 secciones, cada una de las cuales plantea preguntas específicas y se propone responderlas a través de argumentos contrarios. Hay poco material original en el libro. Es más que nada una recopilación de creencias y prácticas preexistentes con abundantes partes tomadas de obras anteriores, tales como Directorum Inquisitorum de 1376 o el Formicarius de 1435. La parte 1 buscaba probar que la brujería o hechicería existe. Detalla cómo el demonio y sus seguidores, las brujas y hechiceros, perpetran una pletoria de males, con el permiso de Dios Todopoderoso. Más que explicar esto como un castigo, tal como hacían muchas autoridades eclesiásticas de la época, los autores de este libro proclaman que Dios permite estos actos con tal de que el diablo no gane poder de manera ilimitada y destruya el mundo. El propio título del libro contiene la palabra Maleficarum, de la forma femenina del sustantivo, y los escritores declaran, incorrectamente, que la palabra fémina, mujer, es una derivación de fe minus, que significa sin fe, infiel o desleal. La parte 2 del Malleus Maleficarum describe las formas de brujería. Esta sección detalla cómo las brujas lanzan hechizos y cómo sus acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Se da un fuerte énfasis en el pacto con el diablo, y la existencia de brujas es presentada como un hecho. Muchas de las informaciones del libro de hechizos, pactos, sacrificios y cópula con el diablo fueron obtenidas supuestamente de juicios inquisitoriales llevados a cabo por Springer y Kramer. La parte 3 detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir a las brujas. La tortura en la detección de brujas es vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente, la tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo. Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia por la confesión. Esta sección también habla de la confianza que se puede poner en los testimonios de los testigos y en la necesidad de eliminar acusaciones maliciosas. Pero también sostiene que el rumor público es suficiente para llevar a la persona a juicio y que una defensa demasiado vigorosa es evidencia de que el defensor está embrujado. Hay reglas acerca de cómo prevenir que las autoridades sean embrujadas, y el consuelo de que, como representantes de Dios, los investigadores están protegidos de todos los poderes de las brujas. El actual estereotipo de la bruja como una mujer de edad mayor que vuela en una escoba acompañada por un gato, que participa en aquelarres nocturnos, adorando al diablo, que forma parte de un grupo clandestino, que realiza sacrificios humanos y ritos sacrílegos, y que conoce todo tipo de pociones mágicas y maleficios, se remonta a la antigüedad. Los mismos cristianos fueron acusados de realizar este tipo de actos en la época del Imperio Romano. Durante el siglo II fueron acusados
de celebrar reuniones clandestinas en las cuales degollaban niños y mantenían relaciones sexuales no convencionales y adoraban animales. En otras épocas, fueron los judíos los acusados de practicar este tipo de aquelarres. Siempre se trataba de grupos minoritarios, vistos con malos ojos por la mayoría de los gobernantes. El Malleus Maleficarum fue un compendio de todas estas fantasías. Las brujas, en su mayoría mujeres, eran ahí acusadas de ser responsables de todos los males de la sociedad. El Malleus Maleficarum contribuyó a crear el caldo del cultivo apropiado para perseguir a miles de personas, en su mayoría mujeres, brujos, hechiceros, curanderos, parteras y médicos hasta el siglo XVII. Entre 1450 y 1750 se da la llamada Caza de Brujas, uno de los acontecimientos más terribles en la historia de Europa. Misoginia. Tanto Kramer como Springer eran prolíficos escritores, y parte del Malleus Maleficarum es un resumen de un exhaustivo manuscrito sobre brujería escrito por Kramer, generalmente basado en la frase bíblica: a los hechiceros no los dejarán con vida. Éxodo 22:18. El libro también echa mano de obras de Aristóteles, la Biblia, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino para respaldarse. El sexismo y la misoginia del libro son innegables. La creencia de los autores de que las mujeres eran criaturas más inocentes y emocionales, por lo que eran un objetivo propenso de las brujas. Es por eso que la caracteriza, diciendo que una mujer virtuosa es mejor de lo que podrá ser ningún hombre. Pero una mujer malvada llega a ser peor que un hombre malvado. La misoginia del libro se apoya en la tradición cristiana, a pesar de que es la primera vez que se establece un vínculo directo entre la mujer y la herejía de la brujería. Para eso, reúnen una serie de ideas ya existentes, pero dispersas, sobre la mujer, que toman del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de la Antigüedad clásica, de autores católicos medievales y de los padres de la Iglesia. Para el cristianismo, la virginidad siempre fue un ideal según el Malleus Maleficarum. La mujer es peligrosa por su sexualidad, a pesar de ser necesaria para la reproducción. Según el Malleus Maleficarum, toda la brujería proviene del apetito carnal, que en las mujeres es insaciable. La superstición se encuentra ante todo en las mujeres, y la mayor cantidad de los brujos son del entonces entendido como sexo frágil, porque las mujeres son más crédulas, más propensas a la malignidad y embusteras por naturaleza. El pecado que nació de la mujer destruye el alma al despojarla de la gracia, y todos los reinos del mundo han sido derribados por mujeres. Existen 3 vicios generales que tienen un especial dominio entre las mujeres malvadas: la infidelidad, la ambición y la lujuria. Tomado como un todo, el Malleus Maleficarum declara que algunas cosas confesadas por las brujas, tales como las transformaciones en animales, eran meras ilusiones inducidas por el demonio para atraparlas. Mientras que otros aspectos, como por ejemplo, volar, causar tormentas y destruir plantaciones, eran reales. El libro habla detalladamente sobre los actos licenciosos y promiscuos cometidos por las brujas, su habilidad de crear impotencia sexual en los varones e incluso
da espacio a la pregunta sobre si los demonios podrían ser los padres de los hijos de las brujas. El estilo narrativo es serio y completamente falto de humor. Incluso los hechos más dudosos son presentados como información confiable. Por un lado están las brujas agresivas y por el otro, los varones amenazados en su capacidad de erección y de reproducción. Hay capítulos enteros dedicados a contar cómo las brujas les arrebatan su miembro viril a los varones, así como también capítulos en donde explican cómo hombres y mujeres sufren de enfermedades por culpa de brujería y la forma en que ésta podía ser curada. En resumen, podemos decir que el Malleus Maleficarum fue escrito por dos hombres misóginos, con la percepción de la realidad muy alterada e influenciados por una sociedad llena de prejuicios y supersticiones. Un libro que fue usado como guía en la caza de brujas y por lo cual murieron miles de personas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el martillo de las brujas debe ser recordado como un documento histórico o simplemente como prueba de los errores de la humanidad para no volver a repetirlos? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. De igual manera, te pido que actives la campana de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que se estrene un video nuevo. Que la sabiduría y la prudencia lleguen a tu ser bajo la luz de la luna.